Faltan 2 minutos para que comience la función. Yo estoy nervioso. Yo también un poco. ¿Manso, has hecho las pruebas de sonido? O escucha, ¿los caramelos dónde están? Los caramelos los llevas siempre en el bolsillo. Ah, sí, es verdad, están aquí. ¿Y las aguas? Agua, sí. Venga, yo creo que lo tenemos. ¿El guión? ¿Qué guión? Ah, es verdad, vamos sin guión. Hoy es de improviso. Venga, vamos. Yo creo que está todo ¿Cuál es listo. mi salida? ¿Esta? No, ahora estamos así. Vamos a improvisar. Venga, vamos a por ella. Oye, pues mucha mierda. Venga, mucha mierda. Bueno, Keiko, ya estamos aquí de nuevo. Ya estamos entre cajas a punto de empezar una función más. Una función nueva. Cada día sabemos que es una diferente, ¿verdad? Una diferente y una aventura, porque el directo siempre cambia. Eso es. Y como diferentes son las funciones, pues diferentes son nuestros invitados. Es verdad. ¿O no? Y además hoy es un invitado muy especial, porque es una persona muy completa, gestor cultural, actor, Sí. productor, escribe, hace un poquito de todo. Además, como reúne tantos campos dentro de las artes escénicas, lógicamente lo que el público está más acostumbrado es Sí, a más los actores, los normalmente a técnicos. los actores que aparecen. Bueno, creo que él también es actor, ¿eh? Bueno, sí. Pero bueno, nadie... Pero el tema de la gestión cultural es una cosa que a mí me interesa muchísimo y por eso... Ah, sí, tú querías ser gestor cultural Sí, también. Sí. Si es que has Ahora querido luego ser se lo de todo diremos tú al también, invitado, macho. se lo comentaremos porque es una A ver de las... dónde estudia para... Exacto. por si te A quedas ver, me en el queda paro algo o de, algo. algo de tiempo para dedicarme a ello. Pero bueno, no vamos a robar más tiempo al podcast, que Correcto. son cortitos. Vamos Vamos a allá. dar la bienvenida a Carles. Carles, buenas tardes. Buenas Carles tardes. Rosselló. Muy bien. Perfecto. Bienvenido. Bienvenido a Entre Bien Cajas. hallado. Bueno, te encuentras como en casa, Como ¿no? en Estás casa, más que desde acostumbrado a estar entre cajas. Sí, señor. Carles, bueno, primero que nada, gracias por atender nuestra No, petición de que gracias vinieras. a vosotros por hacerme venir. Y nada, queríamos conocerte. Tú, aparte, actor, director, encima viviste la Dana de cerca, que estabas de gestor cultural en Benetúser. Y bueno, pues queremos saber un poco cómo se vivió todo aquello, cómo lo pasasteis. O sea, porque aquello, claro, aquello fue brutal. ¿El teatro se vio muy afectado también? Sí, Sí, ¿no? sí, bastante, porque además es un teatro en un primer piso. Son estos teatros que se construyeron en la época en la que no había muchos arquitectos que se dedicaran al teatro. Sí. Ahora tampoco. Eso te iba a decir yo. Digo, ahora también pasa un poco lo mismo. ¿eh? Entonces, claro, el teatro está en un primer piso. Para subir escenografías se instaló en su momento un montacargas. El montacargas se inutilizó completamente. El ascensor también. Al escenario no Ya. llegó. A lo que es el teatro no llegó. Afortunadamente, el agua, porque está en un primer afortunadamente. piso, ¿no? Claro, pero toda la infraestructura que sirve para que podamos subir y accionar y demás, pues se fastidió. Y además también hay, no de la Dana, sino de mucho antes de la Dana, sabéis que hay mucha carencia de personal en muchos teatros, sobre todo en el mundo municipal. Sí, sí. Entonces no hay personal de carga y descarga, no hay personal de apoyo, no hay personal de... Y claro, las compañías tocaban, menos mal que los que yo programé eran Sí, ¿no? bastante de la familia, pues Ya. les tocaba cargar con todo. Pero ¿y tuvisteis que cancelar toda la programación? No, en absoluto. pudisteis. Intentamos, solamente se canceló obviamente todo lo que había dentro de lo que es la Dana, es decir, estamos con Ya, agua, no claro, podemos hacer no nada. podemos ¿no? hacer nada. También es verdad que en Benetúser, por puntualizar, yo estaba de asesor de la concejala de Cultura, porque además una de mis funciones es la consultoría cultural y tanto asesoro a compañías como a municipios. Bueno, pero también es una función sí. compleja. Sí, porque a veces puede ser el bueno de la película Claro. o el malo O de el la malo, película, ¿no? depende si dices... Claro, porque realmente cuando estáis como asesores, quienes atendéis a las compañías y demás, un poco sois primero los asesores y luego ya la decisión la toma el gestor, o sea, el concejal, En o este cómo caso, funciona sí. exactamente. Sí, en este caso ¿no? sí, en otros casos, como por ejemplo Alcácer, que también estuve, la Pobla de Baibona... Sí, sí, hemos visto que tu currículum, sí. la verdad es que has estado por casi todas las poblaciones. Bastante de- amplio, sí. Sí, es que, a ver, yo empecé ya con una Dana, ¿vale? Ah, sí. Claro. Empecé en Alcira y en el año 82. Ese Ah, fue o sea que... mi primer escarceo con el teatro. Ostras. Tengo ahora 57 años, pues tenía en aquella época 16, pues bueno, 40 y tantos años ya haciendo cosas y sin parar, quiero decir, tanto en el mundo público como privado. ¿Y qué prefieres? Hablar ¿Qué en- prefiero? Privado. Depende del día. Ahí, sí. Ahora, por ejemplo, he vuelto a la parte privada. De hecho, ahora estoy de manager de un cantautor de aquí, de Alcoy, pero vive en Cardedeu, en Barcelona. Porque, perdona que te corte, Sí. un gestor cultural es gestor hace? cultural tanto... Claro. ¿Qué hace exactamente? Esa es la Esa pregunta del compra, millón. Puede comprar y puede vender Es un un poco. misterio, Es es un lo- misterio.
A ver, yo soy profesor y coordinador del módulo de Artes Escénicas en el máster de Gestión Cultural de la Universidad de Valencia. Y la primera cosa que les decimos a los alumnos es: tenéis que aprender a explicar la gestión cultural lo suficientemente bien para poder explicársela a vuestro cuñado. Ya. Claro. ¿Vale? Y que lo entienda. Y eso que el cuñado suele ser el que lo sabe todo, Claro, pero claro. para que lo entienda hasta él. Claro, cuando os pregunten, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces, la gestión cultural es un mundo muy amplio. Va desde un director artístico de un festival, un programador cultural de actividades culturales, un gestor que solo gestiona, por ejemplo, financiación. A mí me buscan muchas productoras de cine, por ejemplo, para buscar financiación, para ponerlos en contacto con empresas. Sí, es el nexo de unión entre Exacto, multitud de empresas. Sí, mi trabajo básicamente es mediador. Facilitar el Y trabajo. facilitar, exacto. Yo llevo, como os he dicho antes, 40 y tantos años aquí, de las compañías que ahora están cumpliendo 30 años, que felicidades, por ejemplo, a Micalet, Arden, todas estas. Pues bueno, empezamos todos juntos, como aquel que dice, en el mundo profesional, y estaba todo sin hacer. Y es verdad que eso es una de las cosas que se ve mucho en redes, porque todas cumplen 30, porque coincide con ese periodo de transición española, la democracia, lo que costó, y había unas inquietudes culturales y sociales, sobre todo en el mundo artístico, que había sido tan castigado por la dictadura, que surgen esas nuevas compañías, esas formas de asociarse y de hacer cultura. Y por eso casi todas las más emblemáticas de la comunidad cumplen 30 en estos días, en este año. Claro. Empezaron por ahí. Pues eso te estoy hablando desde mediados de los años 80 a toda la década de los 90 hasta ahora, ¿no? Y otras compañías que desgraciadamente desaparecieron en las distintas crisis. Y volviendo a la pregunta que ha hecho Keiko, ¿qué es esto de gestor cultural el día a día? Y ya que has trabajado en los dos sectores, en el público y en el privado, ¿qué cortapisas pone la administración pública a la hora de gestionar o bien un auditorio o una programación? Las diferencias, lógicamente, serán económicas, fundamentalmente. ¿Son pero económicas o políticas? Exacto, ahí vamos. Ahí va. A ver, esa pregunta pincha, ¿vale? Esa pregunta pincha, pero como yo no tengo pelos en la lengua... Por eso te hemos invitado. Claro. Depende de con quién trabajes, Ya. ¿de acuerdo? Quiero decir, tú tienes yo en mi caso, tengo una mentalidad y unas ideas más afines hacia el progresismo que hacia el no progresismo conservadurismo, con lo cual yo me siento muy cómodo trabajando con políticas que fomenten la inclusión cultural, la cultura para todos y una calidad, etcétera, etcétera. También he trabajado con políticos más conservadores, no me olvidéis. Que eso es importante, porque también te pueden dar trabajo. Claro. Entonces, claro, yo como gestor o como consultor cultural, ¿qué hago? Pues más o menos hacer una simbiosis con esa política cultural. La pregunta es, ¿qué quieres conseguir y cuánto tenemos para conseguirlo? Bien, es verdad que hay afinidades y hay gustos. Entonces te llega el gestor cultural y dice: a mí no me programes nada en el que, yo qué sé, en el que una mujer pueda ser objeto de... Vale, pues vale, nos hemos cargado todo el siglo XX de comedia teatral. Como hemos visto, no hace mucho en determinados ayuntamientos cuya concejalía estaba en manos de Vox, que ha anulado y suspendido y ha cancelado actuaciones que ellos consideraban que no eran oportunas. Claro. Es decir, yo en un gobierno de Vox yo no quemo billetes para nada. Es decir, al contrario, voy como todos justo a final de mes, pero si yo tengo, y que me perdonen, un gobierno de Vox, yo no estaría como gestor cultural. Es decir, me huiría. Pero hay ahí dos razones. Una razón de peso es el dinero. El dinero siempre es justo, pero si por ejemplo, buscas a una persona como yo o un profesional como yo, que hay muchos, aunque estamos en el silencio, ¿no?, detrás de la cámara. Sí, estáis más que nadie entre cajas. Claro, exacto. Nosotros, yo, por ejemplo, busco financiación. Hay pueblos que a lo mejor no estaban en el antiguo circuito y entonces les motivaba para que se pudieran colocar en el circuito. Ahora el circuito ya sabéis que ha cambiado, el circuito cultural, tiene otras normas y otro biorritmo. Pues bueno, aconsejas a los pueblos: oye, ¿te interesaría estar aquí porque tú has hecho una programación el primer semestre bastante buena, el segundo semestre lo puedes sacar por ahí, hay una subvención de fomento de la música, hay una subvención de uso del valencià, hay una...
Claro, entonces como tú las llevas el calendario de subvenciones en la cabeza. ¿Y qué opinas? Porque nosotros también tenemos una productora que hacemos diferentes producciones que intentamos comercializar, pero en muchos casos nos encontramos con ayuntamientos que ya no solo es que no te compren, sino que te alquilan los espacios, programan poco, programan mal y encima no te dan opción a trabajar allí, ni siquiera te ceden el espacio para que tú hagas tu función, sino que además te la contratan. Sino que además te la venden, perdón. ¿Qué opinas de esto al respecto? A ver, eso es una práctica que nos viene de Madrid, todo lo bueno nos viene de allí, en el que incluso ya se está dando el caso de que compañías, por ejemplo, antes había un intercambio muy bueno, Valencia, Barcelona, Madrid, ahora ya no, ahora una compañía valenciana se va a Madrid, alquila el teatro, o a Mallorca y alquila el teatro, eso te cuesta un pastón, y ya si vas a taquilla, o eres muy bueno vendiendo, o eres una estrella, un Star System, ¿vale? Sí. Entonces ya te metes ahí y tú ya haces tu taquilla, ¿no? Y te llevas el 60 de taquilla o el 70. El acuerdo que sea. Hay ya compañías que, por ejemplo, están en el Apolo, que ya negocian un 70, que está muy bien, pero... Sí, pero que realmente... sobre todo los que son municipales, porque yo entiendo que esto lo haga un Teatro Olimpia, un Teatro Flumen, salas que son privadas que evidentemente tienen que alquilar su espacio. Claro. Pero si un ayuntamiento no está dando programación a su teatro y las compañías que van tienen que pagar tanto... Es decir, que sea medio o una privatización encubierta. Ahí hay dos vías, ¿vale? Hay una vía que es la vía, podríamos llamar lo que acabas de decir, ¿vale? Podría estar cerca de ahí. Que además habría que ver si según las ordenanzas municipales eso no es a ley, porque hay veces que las ordenanzas municipales se aprueban en un año, ¿vale? Y pasan los años y no se cambia, pero sí que cambia el gobierno. Claro. Como no hayan personas que se estudien esas ordenanzas, pueden meter la pata hasta aquí. ¿Vale? De hecho, muchas veces en algunos ayuntamientos me dicen, si se suspende, devolvemos la entrada. Es que lo que tú vendes no es una entrada, es un precio público. Claro. Y el precio público no se devuelve. Claro. Lo siento, pero la ley es así, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que ver si realmente el ayuntamiento tiene capacidad de poder alquilar, porque nunca es un alquiler. Claro. Es un precio público por ocupación de un espacio. Sí, pero que más público. allá de que sea legal, ilegal o agua legal, es tú como gestor cultural que has estado... Negativo. A eso me refiero. Negativo. Todo lo que pueda en un momento dado pisotear la cola de la cultura, y en este sentido no es la cola, es pisotear la cabeza, pero no lo quería decir así, es negativo, es malo. Pero no es malo para las compañías, no es malo para los artistas, es malo para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque al final... Un gestor cultural honesto, un gestor cultural profesional, no es el filtro con el público, es quien une al público con el artista. Claro. Y si ya empezamos mal, el público ya va mal. Quiero decir... Sí, porque al final un poco también estamos comprobando que la gente va al teatro o va al cine cuando tiene un cabeza de cartel muy potente. Claro. Todo lo demás la gente no va al teatro ni va al cine. Pero Entonces, por ignorancia. Claro, si los ayuntamientos no nos ayudan o nos apoyan a mostrar este lado de la cultura, a mostrar este lado de la fragilidad de cómo está el arte en estos momentos, es muy complicado que yo vaya con un Sinfonía de la Mente que habla de los problemas que puedan tener mentales la juventud, porque nadie va a venir a verla, entonces no me la puedo jugar a taquilla, tengo que tener el apoyo del ayuntamiento, que para eso también tienen subvenciones. Claro, pero vuelvo al... Cogemos la máquina del tiempo, nos vamos 2 o 3 preguntas atrás. Depende de con quién trabajes y dónde estás trabajando. Yo, por ejemplo, trabajé en una concejalía, que además voy a decir quién era, Alcácer, PSOE, progresista y demás, en el cual la concejala, que además nos reuníamos como 3 días a la semana, cosa rara, porque hay veces que no ves al concejal en todo un mes, ¿vale? Y lo que hacíamos era, vale, vamos a programar al semestre, porque es más cómodo, pero de cara a la galería, de cara a nosotros vamos a programar al trimestre. Claro. Entonces ella me decía, quiero infantiles, cine, teatro y música. Y yo elegía los títulos, luego le elegía los presupuestos y había cosas que a lo mejor ella me decía, esto creo que ya ha venido. Porque las compañías también eso os lo calláis, ¿no? Cuando repetís. Cuando repetimos. Claro, a mí no me gusta, porque además tiramos mucho a la magia y si ya han visto el efecto ya... No claro, entonces ahí, pues bueno, te pones una alerta y dices, vale, busco otra cosa parecida y demás. Sí. Pero hay otros que no, hay otros que de repente te dicen, quiero esto, esto y esto.
Ya está. Punto. Dices, pero si ya con una cosa de estas te vas a gastar el 80% de tu presupuesto, Claro. me da igual, quiero esto, porque esto va a venir público. Y al final no va público, porque eso que has dicho tú antes es verdad a medias. Quiero decir, un cabeza de cartel obviamente arrastra mucho público, una estrella televisiva arrastra mucho público, pero porque tiene mucho público. Claro. Pero luego hay un sector de público grandísimo que no le estamos dando lo que Ese merece. servicio. ¿no? Pero al hilo de esto, el equilibrio de la programación, es verdad que ahí ya nos has dado un avance, ¿no? De que el concejal o la concejala te puede orientar de lo que quiere, pero también te has encontrado en algunas otras que no fueran en Alcácer, por ejemplo, hay que contratar a esta compañía sí o sí y que repita todos los años. Pero la pregunta va más orientada. Tiene que haber variedad en la programación desde el punto de vista público, lógicamente. Quiero decir, danza, teatro, circo, magia, pero eso no es real, ¿verdad? No por una razón. Y además ahí me tocas un poco la fibra. Yo desde que caí en el mundo de la gestión cultural, porque repito, yo soy actor, Sí. director y productor, y una de las salidas de la gestión cultural como máster es también la producción, obviamente. ¿Vale? Pero yo caí en la gestión cultural, me tropecé y me caí. Entonces, Y te gustó, claro, y porque me te has gustó, quedado bastante. porque había digamos, el coordinador anterior del módulo se jubiló y entonces me llamó a mí como persona de confianza, porque yo fui su ayudante de dirección durante mucho tiempo, Tony Tordera. Entonces me dijo, te paso esto. Fue profesor mío. Hombre, Sí. gran señor. En la Filología hispánica, Sí, claro. sí, sí. Entonces él me lanzó a la asignatura sin decirme que yo era el coordinador, eso me enteré días después. Sí, porque él es así. Entonces caí ahí por eso y venía a decirlo por lo siguiente. Desde el principio a mí ha habido una cosa, también por mi relación con el mundo del cine y con el mundo y del teatro también, obviamente, que es la gestión de audiencias. Entonces, si tú tienes un proyecto de gestión de audiencias, la variedad en un momento dado te puede reventar en las narices. ¿Por qué? Porque no estás creando, digamos, como un hilo narrativo, ¿no? Yo siempre digo que yo se lo digo tanto en las clases como en conferencias, como a concejales que me piden o gente que me pide consejo, les digo, esto es un storytelling, es decir, con tu programación, ¿qué quieres contar? Claro. ¿Sabes? Con tu proyecto cultural, ¿qué quieres contar? Ya. Y una vez lo tengas claro, cuéntalo. Porque si no, lo que estás haciendo es un cajón desastre, la mayoría de veces programando por oídas, es decir, en tal sitio ha funcionado, me lo quedo. Igual en el tuyo no funciona, porque la idiosincrasia es otra, ¿no? Sí, o tu público es otro. O tu público claro. es otro, o qué sé yo. Entonces, al público hay que conducirlo, pero el público no es tonto. Claro. El público sabe muy bien lo que quiere. Yo programé al brujo sabiendo, porque además la alcaldesa me dijo, acaba la legislatura y una de dos, o pegó la petarda y entonces, vale, pues programé al brujo. Como nosotros pedíamos el código postal, pedí el código postal de la gente, ¿no? Y había gente que vino desde Albacete para ver el brujo. Claro. Entre otras cosas porque valía 5 pavos la entrada. Pero esa es otra. ¿Cómo se mide los gustos de la audiencia para un gestor cultural? En mi caso, timbre a timbre. Haciendo seguimiento, ¿no? Timbre a timbre. Mira, yo vengo de una familia de empresarios y yo con 14 años ya le llevaba al departamento comercial a mi padre. O sea, en plan de chusco, pero bueno, en aquella época, oye, ya hacía mis pinillos, ¿no? Entonces, al final ese ADN comercial me lleva como gestor cultural a crear mis propias herramientas para saber el público qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, ¿vale? Claro. Entonces, Pero claro, esto en una localidad pequeñita, pues, da igual, aunque sea mayor. aunque sea mayor. Ya te buscarás la herramienta para poder contactar con No, todo y hoy el en día mundo. con las nuevas colectivos, tecnologías, está claro. colectivos, asociaciones, escuelas. Entonces, más o menos puedes saber la programación que ha Porque ido a muchas más, ha veces ido a los menos. gustos de la audiencia o los gustos del público de esta localidad o tal otra. Ostras, pero yo como espectador, a mí nunca me han preguntado qué me ha gustado. Pero está el Big Data. Lógicamente el Big Data y todo el tema hoy en día está claro, ¿no? Pero y luego, al hilo de lo que has dicho, esto de conectar con asociaciones en unas localidades distintas, un gestor cultural debe ponerse en contacto con estas asociaciones, amas de casa, asociaciones de cualquier otra Falleros, índole. Claro. Y hay una conexión para
precisamente programar lo que gusta en estas asociaciones. Eso es lo que habría que hacer. Es lo que habría que ¿vale? hacer. La mayoría de programadores, yo conozco grandes profesionales, a lo mejor no lo hacen, por Ya. tiempo, por vete a saber qué. Casi siempre, claro, un profesional externo, una empresa, lo bueno que tiene, y yo no estoy a favor de la privatización de lo público, Ya. pero sí que hay una cosa que valoro, y es que si yo tengo el asiento atornillado, entro en unas rutinas. Ya. Si yo no tengo el asiento atornillado, estoy todo el día pensando Dándole vuelta. en qué innovación te voy a dar mañana para volver a enamorarte, ¿no? Para enamorarte cada día. Y entonces, claro, los profesionales como yo, autónomo, que pagas tus impuestos como vosotros todos los meses, te tienes que estar reinventando cada vez para enamorar a tu cliente cada día. Sí, y ahora que estás hablando de esto, vamos a abandonar al gestor cultural y vamos a conocer al productor, director, actor, porque claro, por todo lo que estás diciendo pasa un poco lo mismo, ¿no? Como productor Sí. tienes que ir reinventándote Claro. y pensando a qué cosas que hacer nuevas. Entonces, a nivel producción, ¿qué es un poco lo que más te gusta de lo que es crear una producción por la parte de atrás? Claro. Claro, a ver, pues con mi experiencia, digamos que el gran gusto termina el día en que presento la producción a la compañía. Sí, ¿no? Ese día que yo ya dejo mi estudio Ya. y voy con toda la documentación detrás para decir director, actores, tal, y empiezo ya a mover gente, ahí es cuando peor lo paso, porque tienes que negociar, porque tienes que mirar, tienes que ver qué tal, que no sé qué. Entonces, claro, la parte que yo vivo más de eso, de speech, es en mi casa, con mis cosas y creando y diseñando la Haciéndolo producción, ¿no? bonito. Luego, obviamente, todo es maravilloso y fantástico cuando vas a ver la escenografía, cuando dices, oye, eso no era de color rojo y me lo has puesto azul. Hostia, ¿en serio, tío? El diseño es tuyo, tal. Y luego, obviamente, otra cosa que me gusta mucho es el control del cash flow, todo el tema de presupuestos, todo el tema de eso. Yo soy un productor que viene del mundo actor-director. Yo soy de pie de obra. Sí, Soy conoces. productor Pero de cuando pie de produces obra. también diriges normalmente tú No. o no. No Coges suelo. cada vez un rol, pero solo uno de Solamente todos. combino roles cuando alguna vez que he sido director y actor o autor y director. Pero como productor... ¿Y qué es lo que más te gusta de todas las facetas? Producir, dirigir, actuar, Mira, escribir. yo soy un contador de historias. Sí, ¿no? Y cada historia me pide una manera de contar. Ya. Entonces hay veces que o me viene una historia y entonces como hace nada un guión de una película fantástica sobre la pandemia, que estamos ahí luchando a ver si encontramos dinero, de un chico joven que ya ha hecho un documental en Netflix y lo ha petado, pero que se llama Sueños de cartón, lo podéis buscar. Y estamos ahí peleando, pues bueno, esa es una historia que me llega. Él me dice, mira a ver esto que te parece, y de repente la historia me dice, tienes que estar en el equipo de producción, o sea, tienes que Ya. diseñarme, ¿no?, la producción. Hay otras veces que a mí me viene una idea, como ahora mismo que estoy en un proyecto que se llama, no sé si decirlo o no, lo diré. Sí, dilo. No nos dejes así. Primicia. Metamorfosis, Ah. que es todo el beneficio, tanto físico como mental, que da el arte en general, pero sobre todo el arte escénico, ¿vale? Como yo, que era un proyecto de delincuente, acabé siendo un artista, por ejemplo, ¿no? Y a partir de esa experiencia... ¿Y esta producción va a ser cinematográfica No, o teatral? eso es un proyecto, digamos, de difusión. Va a llevar un documental, va a llevar unos 5, en principio, 5 cuadernillos, 5 cuadernos para el cambio. Luego va a llevar talleres que estoy dando en algunos sitios y experiencias de ese estilo, ¿no? Es un proyecto Disciplinar. Exacto, multidisciplinar y poliédrico, ¿no? Ya. Que digo yo ahora. Y bueno, pues esa historia me pide contarlo así. Luego, yo qué sé, me cae en las manos un plauto y digo, esto me gustaría dirigirlo, no me gustaría interpretarlo, ¿no? Hay otras que me dicen, interprétalo, y me busco un director. Ya, te mueves por sentimiento. No te Lo que- autoencasillas, ¿no? Te dejas No. llevar un poco por lo que sientes por cada... No, yo he cosido, he cargado camiones, he hecho la comida, he hecho de todo. Claro, a pie de obra, como ¿sabes? has dicho. A pie de obra. Y además a mí me gusta mucho esto. Involucrarte entre en cajas. todas las... Sí. O sea, yo he sido de los directores o productores que, dentro del respeto a los actores, cuando no estoy actuando, no me gusta estar... O sea, me encanta estar entre cajas, pero no quiero estar. Porque ya sabes al actor lo que puede ser girarse Y ver al al director. tío cara de vinagre ahí al lado viendo, ¿no? que pongo cara de vinagre porque me está gustando lo que estás haciendo. Y en Pero la como- creación de personajes das libertad al actor o a la actriz. Totalmente.
Sí, aquí se hace por consenso lo que yo diga. Está bien. Sí, va a ver, doy libertad porque creo en los actores. Claro. Lo que pasa es que, mira, tengo una crítica que me hizo Josep Manuel Casañ en un trabajo que hicimos juntos y que me encantó esa crítica, porque yo era un pipiolín, él era menos pipiolín que yo, pero era también, porque más o menos tenemos nuestra edad, él es un poco más mayor que yo, que me dijo, hostia, me gusta porque preparas la pista de despegue, pones las luces, lo pones todo en la pista y nos dejas a nosotros que despeguemos. Digo, claro, es que el piloto eres tú. Claro. Y esa crítica me gustó mucho, y a mí me gusta mucho trabajar. Yo llevo ideas, pero nunca prejuzgadas, nunca preconcebidas, sino, oye, ¿y esto si lo probamos por aquí? El actor, la actriz desarrolla y digo, eso me gusta, eso no me gusta, tira por ahí, tira por allá, y vamos creando entre todos, ¿no? Trabajando entre todos. Yo creo que es un poco lo bonito también del teatro o del cine, que al final, aunque haya algo escrito y haya un director que es el que decide finalmente, que nos deje proponer a los actores, claro. Yo creo que es lo que enriquece un poco también la creatividad de esa producción. Sí, luego hay un momento en que efectivamente, cuando ya has decidido todo, pues tienes que estar un poco alerta. Sí, porque luego van cambiando. Estar alerta, claro, porque de repente vas a un bolo después de haber estado 10 bolos sin ver. Bueno, ahora 10 bolos ya es mucho. Y ya es una gira. Es una gira. Y entonces, claro, llegas allá y dices, oye, esa frase, ¿por qué me la has cambiado? Uy, sí. ¿Qué frase? No te columnas. Salen los egos un poco, ¿no? Y en función de cómo el público ha reaccionado. Claro, entonces reajustas, vuelves a tal. Luego hay una cosa que a mí me pasa, igual como a todos los actores, que nunca tenemos suficiente. Es decir, a veces somos como niños que cuando nos entra el siroco, ¿vale? Están todos... Uy, esto deberíamos de haberlo apagado. No pasa nada, cosas del directo. Y esto además son cosas que pasan en el directo y además en todas las funciones suena alguno. Sí, ¿no? Sí, una vez me sonó a mí. Sí, y además como el cura ese del chiste, ¿no? Sí. ¿De quién es ese teléfono? Es el suyo. Bueno, pues lo que os decía, que... Se me ha ido el hilo. Estábamos hablando de Pedro Sánchez y de... No, de los actores. Exacto. Que te cambian las frases, que te cambian... Que lo llevan a su terreno. Claro, de un poco reajustarlo y tal, porque los niños, eso, cuando están en visita y la visita se ríen, les entra un poco la borrachera humorística, ¿no? Sí. Y a nosotros también. Sí. Entonces llega un momento que dices, ajustemos un poco esto, porque el chiste... no se cree esto en un... Claro, un chiste sobao ya no es un chiste bueno, ¿no? Ya. Y luego ya un poco aunando todas tus facetas, vamos a lanzar otro dardo envenenado. Venga. El tema del IVC, el Institut Valencià de Cultura, ¿cómo lo vemos actualmente? Ahí te respondería lo que me dijo un amigo mío, al cual admiré y trabajé durante mucho tiempo con él, Pepe Sancho, me decía, ¿y eso qué es? Sí, ¿no? ¿Y eso qué es? Está todo un poco... En el aire. Lo diría con conocimiento de causa, porque hizo 3 o 4 producciones con las cuales en las cuales estaba yo como actor y ayudante de dirección y ayudante de producción. Pues a ver, el IVC, ¿qué es el IVC? Y tú me lo preguntas. Pues sí, eres tú, ¿no? El IVC somos todos, porque al final... una de los males que tenemos nosotros, no voy a decir cáncer porque no es una palabra que me guste, pero uno de los virus que tenemos todos es que al final las compañías y los artistas somos funcionarios públicos, es decir, trabajamos para lo público, cobramos de lo público, nos dan subvenciones cuando nos las dan de lo público y entonces al final trabajas para lo público, porque entre otras cosas, y esto no es negativo, la cultura sin el apoyo total, no parcial, total de lo público, no avanza, no vive. Y esto es un poco lo que comentabas, que antes había muchas sinergias, ¿no?, entre Madrid, Barcelona, Valencia, que hoy en día son inviables económicamente, fundamentalmente. Y en otras épocas incluso se habló en teatres de la Generalitat, que es la antigua IBC, de hacer compañía titular o compañía estable, que cuando estaba Pepe Sancho se intentó, ¿no?, con lo de Bienvenido Mr. Marshall y todas aquellas megaproducciones. ¿Crees en este tipo de formato de compañía ya? Sé que a lo mejor económicamente no va a ser viable porque lo sabemos, pero ¿te gustaría que pudiera existir una compañía estable a nivel como sucedía en el Compañía de Teatro Clásico, Teatre Nacional de Cataluña? No lo sé. A ver, si funciona allá, ¿por qué no funciona aquí? Que es, claro. No ahora, pero hasta ahora éramos la tercera ciudad teatral de España, ¿no? Yo más que una compañía estable, que me encantaría, y una compañía pública que hiciera repertorio, porque ¿cuánto tiempo hace que no vemos un Valle Inclán o un Arthur Miller o un Tennessee Williams en nuestros escenarios? Así. Claro. Lo que pediría también es un catalizador.
¿vale? Un catalizador, porque ahora, y que me perdonen todo el mundo, ¿vale? Porque todo el mundo tenemos derecho a respirar, unos más que otros, pero todos tenemos derecho. Ahora proliferan, como sabéis, dramaturgos, cualquier persona que tiene un ordenador y una idea ya es dramaturgo, cualquier persona que tiene una idea y a 4 compinches que le secunden ya es director escénico. Yo empecé mi carrera de director escénico gratis. O sea, yo de repente me iba a un director y le decía, quiero trabajar contigo, o sea, siéntame a tu lado y enséñame. Y yo no cobraba ni un duro, es decir, y estaba al lado de esa persona, pues eso. Y luego ya si por la noche o bien a servir copas, que serví pocas, soy de los pocos actores que no ha sido camarero, o a pasar costo, me da igual. Pero el tema es ese, ¿no? Que para escribir un texto teatral, por ejemplo, y alguien podrá decir, pero eso es porque eres un vago. Yo estoy 3 años. Ya. Me documento, busco, experimento, miro, cambio, recambio, retoco y vuelvo a tocar. Entonces, ahora de repente, lo sé porque hay alumnos míos en ese mundillo que de repente dices, tengo una idea, y al mes siguiente te dicen, he escrito una obra de teatro, y 2 días después te dicen, la voy a estrenar, ¿vienes? Y digo, no. No. Dedícale más tiempo, ¿no? Claro. Dedícale más tiempo. Es el mundo de la inmediatez. Hoy es Claro. de hoy para allá. Claro, entonces hay mogollón de oferta, porque esa es otra de las cosas que no hemos hablado antes con lo de la gestión cultural. A mí aún me están llegando al día la friolera de entre 30 a 40 propuestas todos los días. Eso a la semana es mucho y al mes es... Y a raíz de este podcast habrán muchas compañías que quieren que seas el manager. Pues seguramente. Ahora estás como manager de un cantautor, Claro, pero a través de este podcast tendrás muchas compañías que además quieran que sean sus managers. Pues no Oye, diría creo que que no. la función está a punto de empezar, pero tenemos que hacer el Sí, es ping-pong verdad. este. Vamos a El hacer test. preguntas Oye, cortitas sí. que las puedes responder por gusto, por criterio o simplemente porque te da la gana una de las 2 opciones. Venga, empieza. La función va a comenzar. ¿Ves? Disfruten Ya nos han del dado el aviso. El Venga. ping-pong, ¡raz! ¿Protagonista o secundario? Protagonista. ¿Monólogo o diálogo? Monólogo, ahora monólogo. ¿Texto o gesto? Texto. ¿Tragedia o comedia? Comedia. ¿Cine o teatro? Cine-teatro. ¿Guión o improvisación? Improvisación. ¿Micro o pulmón? Pulmón. ¿Traducción literal o adaptación? Adaptación. ¿Sala pequeñita o auditorio? Auditorio. ¿Escenario o calle? ¡Guau! Empecé en la calle. Y me tira todavía. Yo soy de los que tiraban fuego por Sí, la ¿no? boca. Porque es que más la calle, aunque parezca una contra, da tablas. Sí, La calle- sí, pero la ahora a calle. los 57 me pido sala. Muy bien. ¿Estudio o vivo? En vivo. En vivo. ¿Jazz o pop? Jazz. Ya siempre. Bueno, Y ya está, y ¿no? yo creo Hasta que ya aquí. está el cuestionario. ¿Y ahora qué pregunta lanzarías al Espera, invitado? no ha contestado la perdón. pregunta de nuestro Es último verdad, invitado. que no Vamos, lo a, hemos vamos a explicado. escucharla y que responda. ¿Por qué te has dedicado a esto? Pues ahí la tienes. ¿Por qué? Vaya. Por culpa de mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Sí, como he dicho antes, yo era proyecto delincuente, aunque me iban muy bien los estudios y demás, pero era proyecto delincuente. Era el tiempo de la ruta del bacalao y demás, inicios de la ruta, Sí. ¿vale? En el año 82, estoy hablando, 81, 82. Y mi madre, un profesor le dijo, tu hijo para que reconduzca tiene que ir a actividades extraescolares. Y me dijeron, ¿deporte o teatro? Dije, teatro. Que a parecía partir que de ahí- cansaba menos, ¿no? Ya Pero Oye, no. pues buena elección. Sí. Buena elección. Sí. Bueno, pues Carles, oye, gracias por estar este ratito con nosotros. Que nos lance la pregunta para el siguiente invitado o invitada. Vale, pues Vale, venga. como no sé quién es Ni a qué se todos- dedica. y ni a qué se dedica, y en esto tenemos que tener muy claro cómo gestionamos el no, le preguntaría, ¿cómo gestionas tú el no? Muy bien. Pues buenísima pregunta, que además yo no sabría responder. ¿Tú sabrías Pues responderla? no lo sé ahora mismo. Pues esperemos Voy que a pensar para el siguiente esperemos que episodio. nuestro siguiente invitado sí que sepa responderla. Carles, gracias por acompaños, Gracias por a estar vosotros. entre cajas con nosotros y te dejamos que empiece la función. Ha sido un gusto, pues vamos a ver qué nos da. Venga, venga. Venga.